Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana para poder seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Y hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, mezclado un poco con Daniel también. Correcto. Y hemos estado hablando mucho de historia también en nuestros temas. Así es. Pero antes que nada, vamos a recordarte de hacer estos programas que puedan llegar a otras personas también, que podamos transmitirlo a otro. ¿Y cómo lo puedes hacer? Recomendando nuestros programas a otras personas, envíelo a sus amistades, dale like, me gusta y comparte con otros. Puedes comunicarte con nosotros a través de WhatsApp al más 1-801-499-1334, así como aparece allí en pantalla ahora. También nuestro correo electrónico que es nbdesierto@gmail.com. Sin más, Alba, ¿cómo estás? Bien, pero también nos pueden escuchar en Radio Messer, Daniel. Por supuesto, así también nuestros programas también son emitidos allí para poder aprender más, y otros programas también de los que nosotros emitimos o otros programas que estamos incluyendo en nuestra radio. Correcto, correcto. Y sabes que yo estoy muy entusiasmada con seguir con el tema que quedamos ahí con cosas muy, pero muy lindas, muy candentes también, por decirlo de alguna forma, pero vamos a pedirle a Dios que nos dirija, que sea Él el que nos enseñe. Por supuesto. Vamos a orar, entonces acompáñanos tú también. Bendito Padre, agradecemos su compañía. Permita que, como en cada programa decimos, que sea usted quien venga a enseñarnos. Así sea. Gracias por sus cuidados hasta aquí. Acompaña a cada persona que está escuchando este programa también y que pueda aprender y que puedan tener el entendimiento, Padre, que todo sea de beneficio para cada uno. Amén. En su nombre, amén, Amén, y amén, amén. amén. Y como no queremos perder ese beneficio, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar nuestra Biblia, así que espero que la tengas contigo. De ahí nos vamos a Daniel. Daniel, y más específicamente al capítulo 8 del libro de Daniel, que era donde estábamos viendo justamente en 8:14, ¿verdad? La profecía de las 2300 tardes y mañana, y decía, y luego el santuario será purificado. Y habíamos dejado la última oportunidad hablando justamente de qué santuario era el que se estaba haciendo referencia. Y nosotros vimos que de acuerdo a la historia ya estamos pasados del año 500 después de Cristo, que es cuando está teniendo este poder su auge dentro de todo. Por lo tanto, no puede estar hablando acerca del santuario de Jerusalén, que había sido destruido en el año 70 después de Cristo y que todavía no había sido reconstruido. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando aquí, Daniel? Estamos hablando de un templo que había sido destruido. Correcto. Ok. Y si el templo, ahí estamos especiales hoy, ya había sido destruido, entonces, ¿de qué templo se estaba hablando? ¿De qué templo estaba hablando el profeta? Exactamente. Pues solo queda que uno, y ese está en el libro de Hebreos, y es el santuario celestial. Exacto, así que no puede estar haciendo referencia a un templo literal, vamos a decir así, sino que está haciendo referencia a un templo aún más importante que cualquiera que pudiera estar en la tierra. Alba, vamos a leerlo, lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 11, y yo voy a leer aquí entonces de repente 12, 23 al 25. Ok, yo leo el versículo entonces 11 y 12 y tú lees el 23 y 25. 23 y 25, perfecto. por favor. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y qué dice el 23 al 25? Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Así que entonces, del santuario que está hablando Daniel 8:14, es este santuario, el santuario celestial. Celestial.
queda bien claro entonces que acerca de dónde está Cristo desde que resucitó. Exactamente. Y es importante que entendamos que es a este santuario que Daniel está haciendo referencia cuando habla de que este poder iba a atacarlo en primer lugar y en la profecía de Daniel 8:14 que dice sería purificado. Exacto. El ataque al santuario, ya vimos cómo se ha llevado a cabo por parte de este poder. Correcto. Se ha sustituido el continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial al poner un ser humano como intermediario entre Dios y los hombres. Pero vamos a ver lo que dice su palabra. Vamos a lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 2 dijiste, ¿verdad? Sí, versículos 5 y 6. Yo lo tengo aquí, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La escritura es clarísima. Es clarísima. El único mediador entre nosotros y Dios es Cristo. Es Cristo, por supuesto. Y se ha sustituido el el pan continuo por la tradición. Claro, pan continuo es la palabra que diariamente tenemos que estar. Y se sustituyó la salvación por la fe en Cristo por la salvación por obras. O sea, eso lo podemos encontrar en Hebreos capítulo... en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Perdona, Alba. Te quedaste con el libro de Hebreos. De Hebreos, sí, quedó en mi mente allí. Así que Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Búscalo también allí para que no sean nuestras palabras, sino que lo puedas encontrar en su palabra. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra bajo ningún concepto. Así es. Y es interesante porque justamente una de las cosas que dice acá es que atacaría como es este poder, atacaría justamente al santuario, ¿verdad? Y que sería quitado, me voy al versículo 11 de Daniel 8, dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar del santuario fue echado por tierra. En las traducciones que se hicieron al español se agregó una palabra en ese versículo, que en el original no está. Dice allí, y por él fue quitado el continuo. Y en la traducción al español le agregaron sacrificio. Esa palabra no está en el original. Entonces, cuando habla del continuo, justamente es todo lo que recién tú acabaste de mencionar aquí. Así es. ¿Verdad? Pero la lista es más larga, pero vamos a dejarla por aquí. Sí, de todos los continuos que fueron tirados por el piso, como quien dice. Así es. Ahora, y retornando a la profecía de Daniel 8:14, vamos a ver que es esto, o sea, lo de la purificación. Esto de la purificación del santuario. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Ahí está. Para ello, hemos de volvernos al santuario terrenal si queremos comprender en qué consiste esta ceremonia. Siempre tenemos que tener en mente lo que dijimos con anterioridad, o sea que el santuario terrenal construido por Moisés no fue ni más ni menos que una copia del celestial que fue mostrado en visión y por ende comprender el funcionamiento aquí en la tierra. Y eso nos arroja luz sobre los acontecimientos que tienen lugar en el celestial. Correcto. Vamos a Éxodo. Perdón, el clima ya está haciendo sus efectos en nosotros aquí. Sí. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ok. O sea que el plan original, el blueprint, como se dice en inglés, el plan original era divino.
Y el Señor lo que le mostraba era lo que estaba en el cielo, le mostraba a Moisés para que Moisés copiara. Es obvio que en el cielo no tenía las dimensiones que el que tenía aquí en la tierra, ni que estaba hecho con pieles de tejones, como estaba el hecho de la tierra, pero lo que apuntaba básicamente era a las funciones que se cumplían en el de allá arriba, se tenía que cumplir en el de acá abajo, para enseñarnos la enseñanza que se registraba en el de celestial. Así es. Pero para aclararlo un poquito más, vamos a ver lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, como que se parece como una sombra, ¿sí? De lo que es... de las cosas celestiales. De las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Yo me imagino lo que debe haber sido para Moisés en ese momento cuando Dios le mostró lo que era el santuario celestial. Qué hermoso. Qué experiencia, qué espectáculo. Debe haber sido fuera de serie. Y después que le mostró, dice, bueno, lo que tú has visto, ahora haz una copia. Así es. Además es evidente por otros pasajes de la misma Biblia que existe un santuario celestial. Y para eso vamos a ir a Habacuc. Busca allí, por favor, Habacuc capítulo 2, versículo 20. Y yo voy al libro de Salmos, capítulo 11, versículo 4 al 6. Habacuc capítulo 2, 20 es un pasaje muy conocido, que dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así es. Eso es lo que dice el libro de Habacuc, que ahora no lo estoy encontrando. Ok. Cuando no lo encuentro, directamente me voy al índice. Así es. Voy leyendo lo que dice Salmos 11, por favor. 4 al 6, que allí dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Allí dice del 11, del 4 al 6. Ahí está bien clarito, de que está hablando de Jehová, de un templo en el cielo. Y acá estábamos lo que decíamos justamente, Habacuc 2:20, más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, hay un templo en el cielo. Y estamos citando algunos de los tantos versículos que hay. Sí, porque un poco por tiempo también. Y volvamos otra vez al santuario terrenal. Santuario terrenal y más específicamente a las ceremonias que allí se realizaban. Como bien sabemos, había una ceremonia que se realizaba todos los días y había otra que se realizaba solamente una vez al año. Correcto. Y el ministerio diario de Cristo como nuestro sumo sacerdote estaba simbolizado por las ceremonias diarias. Pongámoslo un poquito más claro. Como cristianos, tratamos con la fuerza del cielo de vivir una vida lo más agradable posible para que nuestro Dios, pero, y puedo afirmarlo sin temor también a equivocarme, al final del día y a veces aún antes de llegar al final del día, reconocemos, ¿sí?, que nos hemos equivocado y hemos fallado y pecamos. Sea que dijimos una mentira o tratamos mal a alguien o lo que fuera. En pocas palabras, no hicimos lo que Dios en su palabra nos indicó que debíamos hacer. ¿Estamos claros hasta aquí? Exacto. O sea, está describiendo la vida de un cristiano que por más que estamos esforzándonos con la ayuda divina de ir camino al cielo, todavía cometemos errores, todavía pecamos. Así es. Sigamos un poquito más. Cuando reconozco esta realidad en mi vida, sea en el momento en que fallo o al hacer una revisión de mis actos al final del día, tengo dos opciones. O sigo para adelante acallando la voz de Dios que le habla a mi conciencia, o dejo de hacerle caso, dejo de interesarme en su palabra, dejo poco a poco de orar o aún
haciendo estas cosas solo las llevo a cabo como un ritual, una cáscara de apariencia, o quizás, he aquí lo más importante y valioso, que lo que deberíamos estar haciendo cada uno de nosotros es volver al Señor. Le pido perdón y restauración y obviamente ayuda para no cometer este error nuevamente. Es como deberíamos estar actuando cada uno de nosotros. Exacto. Y es muy importante lo que tú estás diciendo, porque hay personas que, como tú muy bien decías, cuando pecamos, cuando fallamos, cuando caemos, tenemos solo dos opciones. Solo dos opciones. Entonces, como tú muy bien decías, o ya no le hago caso y sigo para adelante y pongo excusas, ¿verdad? Otros me provocaron, o porque todo el mundo lo hace, entonces no, lo mío no es tan malo, ¿verdad? O cosas por el estilo, o la próxima vez lo haré mejor, lo que fuere. O, como tú muy bien dijiste, lo más importante que debemos hacer es ir al Señor y decir, mira, Señor, me equivoqué, perdóname. Así es. Perdóname. Y no solo perdóname, sino ayúdame para que eso no lo vuelva a hacer. Pero hay unas palabras muy dulces, Alba, y de la forma que lo expresa, su palabra aquí, que la encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hay palabras muy bonitas allí, dice, y cómo nos trata, eso es lo que más me toca, ¿no? Dice, hijitos míos. Qué amor que Qué amor hay, ¿no? hay allí, ¿verdad? Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Otras cosas también pero muy importantes. Lo primero que nos pide es que no pequemos. Así es. Pero, en el caso de que... Exactamente, si caíste, tienes que entender que el único abogado que tienes para con Dios es a Jesucristo, no es otro ser humano. Así es. Por eso es muy claro esto, con el único que debemos confesarnos, al único sacerdote ante quien debo confesarle mi falta, y él me perdona, y es a su vez el único que puede guardarme sin caer, y como dijimos recién, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Es exactamente lo mismo que simbolizaban los corderos que se ofrecían por parte del pecador en el santuario celestial. Y entendamos que el sacrificio máximo fue hecho por el Señor Jesús al morir en la cruz, y de ahí en más estos sacrificios de animales no tienen significado alguno. Correcto. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice su palabra. Busquemos en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, ¿cuántas veces fue ofrecido Cristo? Una sola vez. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. ¿Verdad? ¿Y para qué fue que murió Él? Por los pecados, de todos nosotros. Para salvarlos a todos nosotros. De acuerdo también a lo que dice San Juan 3:16. Así es. Por eso es que lo habilita a Él a ser ese sacerdote especial. Así es. Y sigue la continua obra mediadora de Cristo, ¿sí? Como nuestro sacerdote. ¿Sigue o no sigue? Claro que sí. Sí, por supuesto. Que sí. Por ejemplo, vamos a ir ahora a la otra ceremonia, la anual. Porque o sea, vimos primero la diaria. La diaria ahora que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver la que se hacía una vez al año. La que se hacía una vez al año. O sea, yo quiero que esto quede bien clarito. El mismo objetivo que tenían los corderitos cuando una persona pecaba, supongamos que yo cometí un pecado X, llevaba un corderito allí al santuario terrenal, ponía mi mano sobre la cabeza del cordero, confesaba la falta que había hecho, y yo tenía que degollar el cordero y el sacerdote juntaba la sangre. Así es. Ahora, en vez de hacer ese sacrificio, yo voy directamente al cordero que ya fue inmolado, que es Cristo Jesús. Así es. Ese es lo que constantemente, a diario, el Señor está haciendo, que estaba simbolizado por ese sacrificio de la mañana y de la tarde. Así es. Pero ahora vamos a entrar a la otra ceremonia. A la otra ceremonia, la anual. Como la palabra lo dice, o sea, anual, esta se lleva a cabo una sola vez al año. A lo largo de los 364 días del año, los pecadores
traían sus corderos para ser sacrificados y parte de esa sangre se rociaba en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Correcto. Recuerden que estamos hablando del santuario terrenal. O sea, simbólicamente los pecados de las personas estaban aún presentes en el santuario. Claro. Y ellos ya habían sido perdonados sí, de la condenación del pecado, pero sus pecados aún estaban allí presentes, mediante la sangre en la cortina de allí del santuario. Exacto, porque con la sangre esa que se juntaba en ese tazón, se rociaban varios objetos, pero una de las cosas que más se rociaba era la cortina esa. La cortina, el velo. Exactamente, el velo. Entonces, digo, el pecador se iba a su casa perdonado. Sí. Pero el pecado estaba dentro del santuario todavía. Así es. Y recién dije, los 364 días se hacía eso, pero el día 365 era el día en que el templo era limpiado, purificado, puesto en la condición correcta o declarado recto, también se expresa allí, ¿no? Y ese día se le conoce como el día de la expiación o el Yom Kippur, que utilizan los judíos. Exacto. Para ese día había una preparación especial del pueblo, como así de los sacerdotes. Dicho sea, no cualquier sacerdote tenía a cargo esta ceremonia, sino que era únicamente el sumo sacerdote. Así es. ¿Ok? ¿Sí? Y era un día donde Dios y el pueblo de Israel, escuchen bien, se ponían a cuentas. Y vamos a ver algunos versículos para poder ver que realmente se ponían a cuenta allí. En Isaías capítulo 1, versículo 18. Y yo voy a buscar otro libro aquí que está en Miqueas capítulo 7. Isaías 1 dijiste, ¿verdad? Isaías 1, así es. Yo voy a ver si encuentro Miqueas, porque siempre se me pierde don Miqueas. Ok. Isaías 1, ir a los versículos 1, 18. Capítulo 1, versículo 18. Aquí está. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso este arreglo de cuentas que el Señor nos propone. Así es. O sea, nosotros venimos a Él con todos nuestros pecados y nuestra vida manchada por el pecado. Incluso él usa la figura de la grana. Si hay algo que mancha y manchaba, es eso, justamente la grana, ese color rojo, casi purpúreo. Dice, pero va a ser emblanquecido como la nieve. Y a su vez, si fueran rojos como el carmesí, que es un rojo brillante, vendrán a ser como blanca lana. O sea, yo le llevo a él mis pecados y él me limpia. Así es. ¿Y qué dice Miqueas? Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos, escucharon bien, todos nuestros pecados. O sea, Dios siempre quiere limpiarnos, restaurarnos. Así es. Ya había habido un juicio personal que determinó que la persona que cometió una falta era culpable de pecado y por lo tanto merecía la paga del pecado. Por eso ofreció la sangre sustitutiva y ahora esperaba que su pecado fuera borrado para siempre al realizarse la ceremonia anual. ¿Cuánto simbolismo hay ahí? Y hay otro hecho muy importante, Alba, que creo que lo vamos a estar dejando para el próximo programa, porque ya el tiempo ha avanzado. Sí, porque el tiempo se nos ha ido. Que de esta ceremonia, que era la del uso de los dos chivos, uno por Jehová y uno por Azazel. Pero lo dejamos ahí para el próximo programa. Ya pensé que ibas a seguir un poquito más, ya me había entusiasmado. No.
porque hay que entenderlo todo bien para que no sea, porque es mucha información, Alba, para ustedes sí, y para nosotros también, que tenemos que procesarla, porque a veces hasta a nosotros también se nos pasan algunos detalles. Por eso necesitamos volver a analizarlo. Correcto. Y vuelve a escuchar el programa para que te quede bien claro. Y si tienes dudas, comunícate con nosotros, por favor. Así es. ¿Qué te parece, Daniel, si oramos para terminar? Por favor. Querido Padre que está en los cielos, le damos muchas gracias porque nuevamente usted vino a enseñarnos, se presentó como maestro de los maestros, Señor. Gracias, Padre, porque usted ha dejado bien en claro las ceremonias que se realizaba en el santuario terrenal para que nosotros podamos tener una mejor idea de qué es lo que se realiza en el santuario celestial. Señor, ayúdenos a comprender a cabalidad, a seguir estudiando a lo largo de la semana estas cosas para que podamos tener un mejor entendimiento, Señor, y ser más conscientes de los tiempos que vivimos. Amén. Gracias por todo, Padre. Bendiga a cada persona que ha estado escuchando, que ha estado mirando este programa, para que pueda ser una realidad en sus vidas también, Señor, esa purificación, esa transformación que usted quiere hacer en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús oramos estas cosas y las agradecemos. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Nuevamente gracias por haber estado junto a nosotros y te esperamos la próxima semana para un nuevo programa de Develando las Escrituras. Muchas bendiciones.